¿Por qué decidiste estudiar en la Universidad Autónoma de Zacatecas? ¿Hay algún motivo en específico por el cual escogiste la modalidad a distancia? Fíjate que yo ya tenía mi inquietud por estudiar la carrera en específico. Eh, Había cursado otra carrera y pues en este momento de mi vida necesitaba yo buscar una pasión que yo sentía que tenía que seguir. Entonces, estuve buscando la carrera y mi tirada era estudiar en la UNAM porque pues igual tenía la carrera a distancia. Y yo era una parte de mi necesidad, estudiar a distancia, porque pues, mis actividades diarias y mis ocupaciones pues no me permitían estar en una aula diario o muchas horas. Entonces estuve buscando la forma de entrar a la UNAM, presentar mi examen y esperé hasta 2 semestres para poder entrar y nunca aperturaban la carrera. Ya investigando, pues ya tenían años que no aperturaban la carrera. Entonces me di a la tarea de seguir buscando en todas las demás universidades, incluso privadas. En las privadas me tocó que pues, tenía mucho relleno, el contenido no me llamaba mucho la atención de la carrera. Se llamaba historia, pero el contenido no trascendía a como me gustaba, a me hubiera gustado. Y de repente encontró la oferta en la Autónoma de Zacatecas y me quedé flechado. El contenido realmente fue determinante para poder estudiar la carrera de historia. Eh, con la que también que tuvo la carrera a distancia, entonces eran las dos cosas que yo necesitaba. ¿Por qué elegiste estudiar historia? El interés por la lectura me llegó desde muy pequeño y pues, ya de joven encontré que la historia me apasionaba, ¿no? Las novelas históricas y la historia en general me gustaba mucho. Pero al empezar a leer, me costaba mucho trabajo el cómo hilar la misma historia, el- la forma de aprenderla, no me formaba un criterio a- al, al- al nada, simplemente leer. Y después encontraba cuestiones de que historias encontradas, ficción o cosas sin fundamento. Entonces era un poco frustrante leer tanto y sentir que no aprendías nada. Entonces ahí empezó mi interés por aprenderlo y sí generarme un análisis crítico acerca de la historia. ¿Cuál crees que es la importancia de estudiar historia? Cuando llegan las preguntas existenciales básicas como ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Creo que es importante contestarlas uno mismo para darle sentido a la vida y no solo sobrevivir en ella. Creo que estudiar historia ayuda en eso y mucho más. Empiezas a ahondar sobre tus raíces, tu cultura, después descubres una historia local, te expandes a lo regional, después descubres que tu país es multicultural y que en los sucesos locales influyen los regionales. Y a su vez, los regionales influyen en los nacionales y después estos en los internacionales. También está el asunto del tiempo, entenderlo en el espacio, cómo explicar o narrar los procesos históricos y para mí principalmente su interpretación, así como diferenciar la historia de la leyenda y el mito. Hay muchos motivos para estudiar historia y podemos enumerar muchos más puntos importantes como explicar y entender los cambios demográficos, los del paisaje, incluso en la geografía, el lenguaje y los procesos históricos que lo formaron, sobre todo la formación de identidad resultado de estos procesos. ¿Para qué estudiar historia? Primero para fortalecer mi identidad y para saber dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir. Posteriormente,
para ser inspiración y guía a quienes buscan formarse en sus raíces una identidad propia. Otro punto es querer ser un digno ciudadano y promotor de su propia tierra. ¿Te arrepientes de haber elegido la Universidad Autónoma de Zacatecas? No, claro que no. De hecho, ha sobrepasado mis expectativas. Los profesores tienen un excelente nivel profesionalmente y en logros. Son personas muy activas. El programa de estudios está increíble y completo. Me impresionó mucho la tutoría personalizada y su plataforma es súper intuitiva.